Buen día, buen día. Bienvenidos a otra emisión del tren económico. Que no se te vaya el tren, amigo. Vamos a charlar un poquito de economía neoliberal, la economía que está llevando adelante el presidente actual, ¿no? El señor Milei. ¿Qué pasa con los planes económicos neoliberales? ¿Cuáles son las fallas que tienen, los problemas que tienen? Le parten de la concepción que el Estado es, al intervenir en la economía de alguna forma, están generando ineficiencias, porque la mayor eficiencia que puede haber en el sistema es la que da el mercado mismo, la mano invisible, ¿sí? Entonces, cuando ellos parten de ahí, cualquier intervención del Estado es negativa. De ahí que la idea del economista neoliberal y liberal es que el Estado intervenga con menos impuestos, que se dedique a lo sumo, a dar bienes públicos, que es donde hay fallas de mercado hasta ahí nomás reconocidas, porque ahí hay oligopolio, monopolio, porque son actividades o hay externalidades. Son las actividades que el Estado sí o sí las tiene que dar, como seguridad, como les decía, educación, salud, ¿sí? Son las cosas donde el Estado debería intervenir. Entonces, como mucho, ese es el concepto que tienen los muchachos. Entonces, y si vamos al extremo, Milei no quiere ni eso. ¿Qué pasa? De la misma forma, monetariamente, ellos piensan que el mercado debería trabajar sin la intervención del Estado, que el bien moneda tendría que haber una oferta monetaria estable, por eso van a la teoría monetaria monetarista del dinero, y se basan en que la emisión que el Estado emitiendo o la oferta haciendo política monetaria está equivocada. O sea, no tendría que hacer ni política monetaria ni política fiscal activas, porque eso sería keynesianismo de alguna forma. Para ello tendría que haber, la política monetaria tendría que ser estable, por eso el énfasis del presidente de querer tener la oferta monetaria controlada, digamos, a un ritmo de emisión fija, independientemente de la situación económica de la economía real, ¿sí? Por eso el crawling peg del 2%, ¿sí? La depreciación del 2% del oficial. Y les decía, tampoco quieren ni déficit fiscal, porque justamente lo que piensan con el déficit fiscal es que eso obliga a que haya política monetaria activa y se emita más allá de lo que la oferta de bienes necesita. Así que bueno, ese es el concepto. ¿Qué pasa? ¿Es funcional estos modelos neoliberales? Generalmente no. Pero no porque fallen en el modelo teórico de la situación. Porque si uno hace un ajuste, recorta el déficit fiscal, que es lo que está haciendo el gobierno correctamente, y controla la oferta monetaria, que es lo que está haciendo el gobierno, evidentemente genera un ahorro en un contexto que tiene que pagar deuda externa para poder pagar esa deuda externa, ¿sí? Y genera una estabilidad monetaria en la economía. Lo que tiene de malo es que es a costa de una reducción de la actividad económica muy grande, porque no está teniendo un financiamiento por parte de los organismos de crédito como el FMI y demás, que acompañen ese ajuste para que no sufra la gente de a pie, por decirlo así, para que no se restrinja el consumo, sino que, al contrario, la única opción que dejan es esa, que el consumo se restrinja fuerte, porque estamos partiendo de situaciones donde hay déficit de balanza comercial muchas veces, entonces hay que restringir, o una balanza comercial equilibrada, entonces sí o sí hay que restringir las importaciones como para que haya excedente de dólares que pueda permitir pagar la deuda externa. Entonces, lo que le pasa al gobierno actualmente es eso, que tiene que establecer como mecanismos para que el ajuste sea exitoso, que llevan a una recesión muy fuerte por heredar una estructura económica industrial muy basada en la sustitución de importaciones. Entonces, que aguante eso las personas de a pie, que nosotros, se aguante, va a ser difícil en el tiempo, porque es una recesión continua lo que se te obliga. Vos tenés que agarrar, lamentablemente, tenés que restringir el consumo, bajar el gasto público cada vez más, para que el gasto público haga que caiga el consumo privado también, y que el consumo privado se importe menos para que haya más excedente comercial.
Entonces, porque es la única forma en que ellos ven que el Estado tiene que, a lo sumo, debe intervenir, porque piensan que solo el mercado se va a reorientar hacia la exportación solo. Y eso no es así realmente, porque primero hay una destrucción de valor que lleva mucho tiempo, una recesión muy fuerte, un desempleo, empresas que quiebran y se fugan en este mecanismo. Porque pónganse en este ejemplo, agarran y abren el cepo ahora, y una empresa agarra y dice: che, yo estoy casi quiebra, estoy colombiano, liquido todo, me recargo en quiebra y vendo todo y me fugo la guita, ¿sí? O sea, me fugo en el sentido técnico, agarro y la paso a dólares y chao, porque no sé lo que va a pasar con el tema, porque el mercado interno no va a funcionar, porque el modelo implica que el mercado interno no funcione. Entonces, es como una casa el modelo neoliberal, es como administrar un hogar, o sea, una familia. Cuando uno tiene deudas, dice: bueno, mi prioridad es pagar esas deudas. El gobierno dice eso: mi prioridad es pagar la deuda externa. Entonces, como tengo que pagar la deuda externa, restringo el consumo de todas formas posibles para poder pagar la deuda externa. Ese es el modelo que maneja. Y bueno, y el problema es que si vos restringís, vas dejando mucha gente fuera del sistema. Una cosa es tu casa y vos te das cuenta, vos me vais en ese desequilibrio, digamos, de ajuste. Hay algunos que van a ser más ajustados que otros. Entonces siempre hay un sector también que en el medio sobrevive bien, los que tienen poder de mercado. Por ejemplo, las empresas de alimentos. Que las empresas de alimentos siempre tienen cierto oligopolio, ¿sí? Y la demanda de alimentos es inelástica. Podrán subir los precios, pero la gente tiene que consumir igual. Entonces, lo que se restringe en realidad son las otras actividades que no son de alimentos. Lo que cae en el consumo más fuerte es cualquier otra actividad interna que hace en la economía. Y bueno, y ahí se viene el desempleo masivo, que le estoy comentando, la recesión, el hambre. Entonces empieza a subir la indigencia, el Estado empieza a gastar más por ahí para seguros de desempleo y ese tipo de cosas, a medida que ese ajuste se va perpetuando en el tiempo. Y como les digo, es un modelo que dura lo que dura el aguante social. Esa es la realidad. Aunque en la teoría, si la gente pudiera aguantarlo 30 años, sería óptimo. El problema es que mientras más grande es la economía, más población tiene, más difícil que ese aguante social se dé. Porque el tamaño del sector exportador, que son el agro y la minería, ¿sí?, en este país, tiene una capacidad de generación de dólares que tiene un tamaño de mercado que puede soportar. Ustedes dirán: el modelo chileno es así. El modelo chileno exporta el cobre. El cobre mantiene la ostentación. Pero Chile tiene 10 millones de habitantes. 11, 12. Estírenlo a 15 con toda la furia. Nosotros tenemos 3 veces más. Estamos en 50. ¿Sí? Entonces, ahí están los problemas de por qué los modelos que son basados muy en una economía de primarizada, que es exportar commodities. Si no tenés una industria más desarrollada hacia la exportación, estás en el horno, porque no hay lugar para que todos vivan bien. Los únicos que terminan viviendo bien son los asociados al sector exportador de por sí y aquellos que están asociados a sectores donde hay monopolios o oligopolios, como en los alimentos. El resto la sufre muchísimo. Y ni hablar de la inseguridad, la parte social, ¿sí? Entonces, acá el quid de la cuestión del modelo de Milei es si la gente va a aguantarlo en el tiempo. Por lo demás, en los números no está mal, veníamos de una herencia muy, muy mala. Así que yo no desconozco el tema de lo que heredó el gobierno. Pero lamentablemente creo que el camino no es el adecuado, por lo que les digo, porque no hace nada por desarrollar las exportaciones en sí mismas, más que en las exportaciones primarias. Entonces, si hubiese algún tipo de trabajo igual del Estado para desarrollar las exportaciones industriales y hubiese un papel activo del Estado en ese sentido, lo apoyaría más, porque eso le daría más posibilidad a que la economía real crezca y no quede totalmente en recesión a largo plazo, ¿sí?